Hola lectores, hoy os vengo a hablar de Norte y Sur de Elizabeth Gaskell, una obra que leímos en enero con el Club de la Pecera y del que seguro que habéis oído hablar ya bastante porque hay unas cuantas reseñas. Os dejaré abajo los enlaces a la reseña de Raquel, de Adrián de Victorian Spirit y de Alejandra de Acabo de leer. Es un libro que hay mucha gente que conoce porque es un precedente de la literatura clásica y hay gente que no ha oído nada hablar de él, así que por eso os traigo aquí al canal, por si acaso todavía no habéis escuchado hablar sobre esta obra clásica de la literatura victoriana y que habla sobre todo de la revolución industrial en Inglaterra. La edición que tenemos aquí en España viene de parte de la editorial Alba. En formato físico tiene 544 páginas. Se publicó en 2005 y la traducción viene de la mano de Ángela Pérez y, como os digo, en formato físico cuesta aproximadamente unos 27-28 euros. Yo lo leí en digital gracias a una oferta que hubo en Amazon con el Kindle Unlimited, que pues era una suscripción durante 3 meses para probar y pues costaba 0,99 3 meses, así que eso es lo que me ha costado. No sé si luego tendrá otro precio este Kindle o no tendrá otro precio, pero eso, que he aprovechado y durante 3 meses pues tengo Kindle Unlimited y Norte y Sur estaba dentro de la oferta. Originalmente esta obra se publicó en 1855 en 22 fascículos en una revista que estaba dirigida por Charles Dickens. Esto está muy influenciado a la hora de leer la obra y luego lo veréis. Os hablaré de ello en la opinión, porque influye muchísimo en la lectura. Elizabeth Gaskell nació en 1810 en Chelsea, en una familia de un padre pastor unitario, y murió en 1865 a los 55 años en Upsale. Espero pronunciarlo bien. Yo ya sabéis que las pronunciaciones las llevo fatal. Además de ser hija de un pastor, ella perdió a su madre muy joven, a la edad de 2 años solamente, así que fue criada por su tía, que vivía en un pueblo. Esto también influyó muchísimo en las obras de Elizabeth, tanto que su padre fuera pastor unitario, como que su madre muriera muy joven, como vivir con su tía en un pueblo. A los 22 años se casó con William Gaskell y se mudaron a Manchester. Tuvieron 6 hijos este matrimonio, de los cuales los 2 primeros murieron. El primero nació muerto y el segundo murió de escarlatina a los 5 o 6 años. La primera obra que publicó Elizabeth Gaskell fue en 1848 y fue Mary Barton, y empezó a escribirla para pasar la depresión tras la muerte de su primer hijo, el de escarlatina. Y esta obra está muy influenciada también por toda la muerte de su madre. Ella no lo pasó, pero no lo recuerda, pero sí que está influenciada por esa ausencia. Luego llegó Cranford, que lo que influye en esta obra es la vida en ese pueblo con su tía. También llegó después Norte y Sur, que está influenciada por la vida en Manchester, toda la revolución industrial, que la vivió totalmente de primera mano. En 1857 se publicó La vida de Charlotte Bronte, una biografía sobre una de las hermanas Bronte. Es una de sus obras más famosas por las que se conoció a Elizabeth Gaskell. Luego también tiene un recopilatorio de cuentos góticos. En 1863 publicó Los amores de Silvia, y su obra incompleta o ya póstuma es Hijas y esposas, que no se terminó de escribir porque a su muerte estaba terminándola. Como veis, es una escritora que escribió bastantes libros, que influyó muchísimo su vida al escribirla y que empezó a escribir bastante tarde, ya que cuando empezó a escribirla fue cuando estaba ya casada
y fue tras la muerte de sus hijos. Fue como una terapia para su depresión. Norte y Sur nos cuenta la vida de Margaret Hale, una joven que vive en Londres con su tía y su prima, y que tras la boda de su prima pues tiene que volver a su casa con sus padres, que su padre es un pastor anglicano. Y esto se nos cuenta al principio, que su madre y su tía pues viven bastante separadas económicamente, y es que su madre se casó por amor con su padre, que es pastor, pero su tía se casó por económicamente, pues se casó con un hombre más rico, no se casó por amor. Entonces se ve esa diferencia, y cuando Elizabeth era pequeña pues su madre decidió mandarla con su tía para que viviera pues una vida mejor que allí en el pueblo donde ella vivía. Entonces, cuando su prima se casa, tiene que volver otra vez con sus padres. No se explica muy bien por qué tiene que volver ni nada, sino que solamente pues tiene que volver allí al pueblo. Esto a Margaret le da completamente igual, porque a ella le gusta mucho, él tiene idealizado su pueblo, le parece precioso y le da igual tener que volver otra vez con sus padres. Cuando vuelve con sus padres, pasa ahí un tiempo viviendo súper feliz, pero un día su padre le da la noticia de que pues decide dejar de ser pastor porque llega el hombre y dice que ya no cree en lo que está él diciendo sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Pues romper todo lazo con el pueblo, con la religión y con todo, y en vez de quedarse allí, pues se van a la otra punta de Inglaterra. ¿Y dónde se van? Pues se van a Milton, que es todo lo contrario a ese pueblecito del sur. Milton es una ciudad totalmente industrial, es en la ciudad que se ha inventado Elizabeth Gaskell para mostrarnos Manchester, es donde ella vivía, Elizabeth Gaskell. Allí pues Margaret y su familia, su padre y su madre, que son lo peor como padres, o sea, es que son lo peor, pues allí descubren tanto la sociedad obrera como la sociedad de los patrones. Su padre lo que hace allí es dar clases a los patrones, por eso conocen la vida de los patrones. Y Elizabeth, pues en esas aventuras, porque ella sigue haciendo como la vida en el pueblo, va dando vueltas por allí. Ella es la que se encarga de todos los recados, porque sus padres le delegan absolutamente todo. Pues ya veis que son unos padres magníficos, pues le delegan todo. Ella pues conoce a la gente de la clase obrera. Entre esta clase obrera pues conoce a los Higgins, que está Tom Higgins y su hija Betsy, que está enferma por haber trabajado en la fábrica de algodón. Sobre las enfermedades en las fábricas hay un vídeo magnífico sobre Norte y Sur y las enfermedades que os habla María Antonieta. Os lo dejaré también abajo con las otras reseñas, ¿vale? No os lo voy a dejar por ahí porque no me van a caber todos los vídeos, así que os lo dejo en la cajita de información abajo. Sobre la clase de patrones encontramos al señor Thornton, que no sé por qué es un hombre maravilloso, pero Margaret y él se llevan súper mal. Tienen pues siempre discrepancias, porque Margaret como que ve a los patrones y a los mercaderes como súper mal, nunca se explica por qué. Son cosas que están ahí, ella tiene una idea, debe ser porque vivía en Inglaterra y como son de clase social alta, pues dicen los mercaderes, pues yo creo que es, imaginaros, yo tengo la mente esta de Titanic, ¿os acordáis aquello que decían de los nuevos ricos? Pues yo creo que viene de ahí, porque ellos son ricos de toda la vida y los mercaderes y los patrones de fábricas son nuevos ricos, y como son gente que se van haciendo nuevos, pues son como gente que no. Yo creo que viene de ahí la idea, es como lo de Titanic, que veían mal a los nuevos ricos. Pensarlo un poco, yo creo que viene de ahí. Entonces Margaret siempre ve mal a los mercaderes
y a la gente, a los patrones, entonces con Thornton nunca se lleva bien. Vemos todo el entorno de la clase trabajadora, vemos el entorno de la clase obrera. En todo esto pues suceden muchísimas cosas que no os voy a contar porque si no sería spoiler. Y vemos una gran evolución, muchísima evolución de Margaret, porque conocemos una Margaret que no le gusta absolutamente nada. Milton lo ve horrible. Pasan muchísimas cosas a lo largo de la obra, porque pasan ciertas cosas que van a hacer evolucionar al personaje y va a empezar a ver Milton de otra manera. Margaret va a tenerse que ir de Milton y entonces va a añorar hasta a Milton y va a acabar de una forma bastante precipitada. Por esto os decía lo de la forma de escribir por fascículos. Hay una parte que es bastante lenta, pero luego hay una parte que se precipita muchísimo al final de la obra y que te deja con muchísimas ganas. Entonces, esa es la sinopsis. Es muy bueno el libro. Es una historia que te cuenta la revolución industrial desde dentro. Te muestra la clase obrera trabajadora y te muestra el patrón, los mercaderes. Te muestra toda la clase social de los patrones, la clase social alta de Inglaterra. También te habla un poco de religión, o sea, toca muchísimos palos en esta obra. ¿Qué me ha gustado de norte y sur? Pues me ha gustado todo, o sea, me ha gustado muchísimo. El principio creo que es lo que más me ha costado porque al principio estaba Margaret en Inglaterra, se tenía que ir. No me gusta mucho lo de la clase alta social de Inglaterra porque son como muy estirados, son muy superficiales. Siempre me choca muchísimo esa clase social, por lo que os digo que son muy superficiales, lo ven todo como muy a distancia de la gente normal. No me suelen gustar esa clase, pero a lo que llega allí a su pueblo me gustan mucho, pero de repente aparecen sus padres que son súper odiosos, que delegan todas las cosas a Margaret. No me gustaron nada los padres, es que no me gustan nada los padres, nada. Su madre es muy débil, su padre delega todo a Margaret, o sea, ¿qué clase de padres son esos? A Margaret le dejan hacer de todo, porque claro, ella sabe hacer de todo, porque ella vivió en Londres, ella es mejor que ellos, es que no sé. El personaje de Margaret es genial, porque empieza siendo una chica que ha vivido en Londres, que se tiene que mudar otra vez al pueblo, del pueblo tiene que irse otra vez a otra ciudad que no conoce nada, se tiene que volver a adaptar. En esa ciudad al principio no le gusta, pero se tiene que ir adaptando, tiene que conocer otra vez todo, con una criada que es también al principio horrible. Qué mujer más horrible también la criada. Y todo eso lo tiene que llevar ella sola, porque sus padres, como os digo, es que delegan absolutamente todo. Entonces ella sola se tiene que ir adaptando y evoluciona muchísimo. Es un personaje fuerte, tiene que hacerse cargo de todo. Entonces es un personaje que evoluciona mucho, me ha gustado muchísimo. Es un personaje fuerte para ser femenino y de la época. Luego, otras partes que me ha gustado muchísimo es ver toda la revolución industrial. Es un libro que habla muchísimo de la sociedad de esa época. ¿Por qué? Porque la autora lo vivió personalmente y entonces refleja muy bien todo. No solo se queda centrada pues o en la clase obrera o en la clase alta social, sino que ve los dos puntos. Se ve muchísimo pues la lucha social trabajadora y también se ve pues las partes que le tocaba a los patrones para que no destruyeran pues las industrias. Se ve todo. Luego también vemos todas las enfermedades que llevó la revolución industrial. Como era hija de un pastor, también tiene mucha parte de religión y eso es de lo que menos me gustó la obra, porque esas partes se hacían bastante lentas, había mucho discursito religioso, pero era algo típico de la época poner esos discursos. Muchos escritores de la época eran hijos de pastores, pasaban igual con las Bronte, eran hijas de pastor
y metían mucho diálogo de religioso, y esas partes son las que siempre se me hacen más tediosas en las obras, y en esta ocasión ha pasado lo mismo. Como os he dicho, estaba escrito por fascículos, y al principio pues hay capítulos que son lentos, hay capítulos que son más ágiles, hacia el final hay capítulos que también son más lentos, que te explican bastante bien las cosas, pero llega un punto en el que tuvo que agilizar mucho las cosas porque le metieron presión a la autora y se nota mucho, y tuvo que precipitar mucho los acontecimientos y tuvo que finalizar las cosas muy precipitadamente. Incluso ella en algún momento tuvo que hacer aclaraciones y dijo que tuvo que cerrar la historia muy precipitadamente, como a ella no le gustó, y que ese fue el final más o menos que ella le quería dar, pero muy deprisa. Es muy bueno el libro, yo os lo recomiendo. Es un libro que no es costumbrista porque no habla de la vida de un personaje, sino que habla de un entorno social, porque habla de muchos personajes, no de muchos, sino que habla de Margaret, habla del señor Thornton, habla de los Higgins, que es la clase trabajadora social, de lo que hacen los sindicatos con algunos trabajadores, de lo que hacen los patrones, y no se centra en un personaje y su vida alrededor de los demás, sino que habla de todos en conjunto, y eso es lo que me gusta. Me ha gustado mucho, mucho eso. Puntos negativos, pues los padres. Los padres son lo peor. Son unos quejicas, son blandos. Es que el delegar así a la vida, es que es horrible. O sea, fueron horribles, son lo peor. Y luego pues los capítulos lentos, es lo único negativo, pero lo demás ha sido una obra maravillosa. Pero maravillosa, maravillosa. Por supuesto que os recomiendo la obra. Yo creo que este libro, si leyéramos algunas partes en el instituto, cuando creo que es en cuarto de secundaria, cuando das la revolución industrial, yo creo que aclararía muchísimo las cosas a los estudiantes. Se sabría muchísimo mejor algunos aspectos de esa época, se quedarían los chicos muchísimo mejor con las cosas y se aprendería de una forma más dinámica. Como aprenderlo de primera mano, saber que alguien había escrito algo de verdad sobre esa época, que está ese libro ahí, y a los que les gusta la literatura seguro que acabarían terminando de leer el libro. Es una forma más directa de conocer la historia. Yo es un libro que recomiendo. Si os gusta la historia, es una forma de conocer de primera mano una parte de la historia, una época de primerísima mano. Además es que habla de todo, o sea, de enfermedades, de todos los avances tecnológicos de la revolución industrial, de partes de sindicales, es que es todo, o sea, habla de todo. Tuvo una parte de investigación Elizabeth Gaskell para crear este libro importantísima. Pues es que no sabría deciros si sus otros libros tienen tantísimo trasfondo social también como este o no. Pero creo que algo parecido sería Las hermanas Bronte, por lo menos Anne Bronte también habla mucho sobre la clase y la época social en la que vivían, por lo menos en Agnes Grey le pasa. Y luego otra con ese toque así mordaz es Jane Austen, pero no habla tan de la época, no se mete tanto en lo que es parte histórica, sino que lo hace más en lo que es la sociedad. No habla tanto de lo que es política como hace Elizabeth Gaskell, pero Jane Austen es más costumbrista. Entonces, tan como Elizabeth Gaskell, no sé si habría alguien de su época que escribiera libros así. Decidme en los comentarios si conocéis alguna autora de la época que hiciera libros como ella. Pues hasta aquí la reseña de Norte y Sur, espero que os haya gustado. Como os digo, os dejo otras reseñas muy estupendas sobre este libro abajo en la cajita de información. Espero que os haya gustado, si es así dadle al like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. Adiós.